Un saludo para cada uno de ustedes nuevamente. Feliz día del Señor. En esta hora nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de poder congregarnos en esta hora para estudiar un tema más de su palabra. En esta hora el tema de hoy es un tema muy importante. Vamos a decir que es una manera de continuación del tema que dejamos en el tintero prácticamente la vez pasada que tuvimos la oportunidad de congregarnos y estudiar juntos, y tal vez habrá una tercera parte, no lo sé, o tal vez una cuarta parte. O sea, este tema es tan abarcante que me he podido dar cuenta a medida que me he sentado a estudiarlo y a sacar información en cuanto a ello, que es un tema muy, pero muy importante, muy crucial para la iglesia en el tiempo del fin, y también es un tema muy, pero muy abarcante. Como ustedes saben, en la serie de temas que hemos estado ya estudiando lleva como título El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. En esta hora vamos a entrar de lleno entonces a nuestro estudio, así que les exhorto a cada uno de ustedes, si tiene libreta, pues apunte todos y cada uno de estos textos bíblicos que hemos de presentar en esta hora. Bien, el título de este estudio aparece ahí en pantalla, es ¿con cuál iglesia te identificas? Parte número 2. Nosotros estudiamos la semana pasada, ya empezamos a hablar acerca de este tema y hoy vamos a tocar otras cosas muy importantes que no hemos tocado en temas anteriores. Allí nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, se habla de dos mujeres. Una se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 y otra se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. Nosotros sabemos, ya lo hemos estudiado también, que una mujer en profecía bíblica representa a una iglesia. La mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1 es la iglesia pura de Jesucristo. Bien, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahí podemos darnos cuenta de que esa mujer, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia por supuesto, dice ahí que estaba vestida del sol. Nunca se nos olvide eso, de eso lo enfatizamos en el estudio pasado, la importancia de la vestimenta en la mujer cristiana y también en el cristiano en general. Bien, la segunda mujer que aparece en Apocalipsis está en Apocalipsis 17, pero nos vamos a limitar a leer el versículo 4 solamente. Apocalipsis 17:4, vamos a ver qué nos dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Esa es la iglesia falsa, la falsa iglesia que está allí representada en Apocalipsis 17. Y ustedes pueden notar, de acuerdo al texto que estamos leyendo, el versículo 4 dice claramente que esta mujer, aparte de que estaba vestida como la mujer de Apocalipsis 12:1, también estaba adornada. O sea que tenía algo adicional esta iglesia. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, en fin, tenía todo un sinnúmero de ornamentos sobre su cuerpo que nosotros ya lo hemos estudiado también acerca de esta profecía tan importante. Una vez más, quiero decirles por anticipado que el estudio de esta hora es un poquito, quizás va a sonar un poquito fuerte para algunas personas aquí presentes y tal vez para las personas que nos están viendo a través de este video. No es mi intención, no es la intención de este servidor quien les habla, ofender o atacarles individualmente, sino presentarles lo que dice la palabra de Dios, y ojalá que a la luz de cada uno de estos textos bíblicos que hemos de estudiar podamos darnos cuenta cuál es la voluntad del Señor para nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Bien, en el estudio anterior, ¿qué habíamos dicho que el cristiano era en el mundo? ¿Se recuerdan? ¿Qué habíamos dicho que el cristiano era en el mundo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:20. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. A veces nosotros no le damos importancia a ese texto bíblico. Es tan importante para nosotros. Ese texto que estamos allí leyendo, que aparece en vuestra pantalla,
es que nosotros, donde quiera que vamos, somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Somos representantes de Cristo, en otras palabras. Bien. Juan capítulo 20, versículo 21, ¿qué nos dice? Como me envió el Padre, así también yo, ¿qué cosa? Os envío. Muy importante. Cristo nos va a enviar a nosotros. ¿O nos envía a dónde? ¿A dónde? Al mundo. ¿Cómo qué? Como sus representantes, como sus embajadores. La pregunta que viene a nuestra mente es, ¿cómo estamos nosotros representando a Jesús ante el mundo? ¿Qué tipo de representación nosotros le estamos dando al mundo en nombre de lo que nosotros profesamos creer, que decimos ser cristianos y que decimos profesar, creer en Cristo Jesús? Bien, recuerden ese texto, muy importante. Jesús dijo, así como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Cristo fue nuestro ejemplo en todo, ¿sí o no? ¿Qué ustedes creen? Así Él quiere que nosotros seamos ejemplo al mundo. Por eso, así como el Padre lo envió a Él, así Él nos envía a nosotros, para que seamos la luz, para que seamos ejemplo, para que seamos sus embajadores. A pesar de que vivimos en este mundo, ¿cuál es el consejo bíblico para el cristiano de hoy? Nosotros vivimos en un mundo impío, ¿verdad? Un mundo lleno de pecado. Pero hay un consejo bíblico para el cristiano de hoy. Vamos a ver cuál es. Primera de Juan 2, 15 al 17. Nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Oyeron eso? Dice claro la Biblia que el cristiano no debe ¿qué? Amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Bien, sigamos leyendo, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Solamente algunas cosas del mundo, dice ahí ese texto bíblico? ¿Algunas cosas solamente? Todo lo que hay en el mundo. Dice, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Bien, versículo 17, oiga lo que dice. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermoso versículo. El mundo pasa y todos sus deseos van a pasar tarde o temprano, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, Juan capítulo 17, versículo 14 al 16, ¿qué nos dice? Yo les he dado tu palabra, dijo Jesús, hablando acerca de los discípulos y también a nosotros en este tiempo que vivimos. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo los aborreció? ¿O por qué el mundo nos va a aborrecer? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo va a aborrecer al cristiano que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El cristiano que es un mundano, que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a ser aborrecido por el mundo, porque está viviendo igual al mundo. Jesús fue aborrecido por el mundo. ¿Por qué? Porque Él dijo, porque yo tampoco soy del mundo. Dijo Jesús claramente. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, ¿estamos de acuerdo? Pero no significa que por el hecho de estar viviendo en este mundo corrompido de pecado, no tenemos que ser del mundo. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, para poder nosotros dejar de ver las cosas que vemos malas en este mundo, tendríamos que irnos a vivir a otro planeta entonces, ¿verdad, hermana Onis? A la luna, tal vez, o a Júpiter, o a Marte. Pero no, estamos en el mundo, y mientras estemos en el mundo, Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Y dice ahí, no son del mundo. ¿Podemos decir nosotros con seguridad en esta mañana que no somos del mundo? ¿Podemos decir eso con seguridad en nuestros corazones? Pregunta,
¿Por qué el cristiano debe de ser diferente a las demás personas del mundo? Importante pregunta. Meditemos en cada una de esas preguntas, por favor. Anoten los textos bíblicos, porque yo sé que hay muchas personas vienen donde nosotros y nos cuestionan. ¿Y por qué tú eres diferente? ¿Por qué no usas esto? ¿Por qué no comes esto? ¿Por qué esto y lo otro? Nosotros tenemos que dar respuesta a esas personas con una sí, dice el Señor. Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos presentarnos nosotros al Señor? Nuestro cuerpo, ¿cómo? ¿Cómo qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, Dios se tiene que agradar de nosotros. En otras palabras. Versículo 2. Noten lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A través de que nosotros conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Pero si nosotros rechazamos la palabra, nosotros entonces no vamos a conformarnos a la voluntad de Dios. Y dice ahí el versículo 2 de Romanos 12, que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, o sea, no debemos de conformarnos con las costumbres de este mundo. Bien. Pregunta, ¿cuál debe ser el adorno exterior que no debe de llevar la mujer que desea seguir a Cristo? Muy importante, ya abarcamos un poco de eso en el estudio anterior, pero hoy vamos a tocar otras cosas que no tocamos en el estudio anterior. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, versículo del 3 al 5. Vuestro atavío, o sea, vuestro vestuario, mujeres aquí presentes, damas cristianas aquí presentes, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que sigue diciendo que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Bien, ahí está una exhortación, vamos a decirlo así, para nuestras queridas hermanas aquí presentes en esta hora y para aquellas que nos están viendo a través de este video. El Señor, a través de su palabra escrita, le está exponiendo a la dama cristiana, a la hermana que dice ser embajadora de Cristo en esta tierra, de cómo ataviarse para poder ser embajadora de Cristo al mundo, para poder ser luz en medio de las tinieblas, para poder seguir el ejemplo de Jesús en esta tierra. Recuerden los textos que acabamos de leer. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos imitar las modas del mundo. No podemos vestirnos como el mundo se viste. ¿Estamos entendiendo? Bien. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice, asimismo, que las mujeres se atavíen, o sea, se vistan de ropa ¿qué? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí está, damas, ahí están los textos para ustedes en esta hora, de cómo ustedes se deben de vestir para el Señor. No solo cuando vengan aquí a la iglesia cada semana, es donde quiera que ustedes vayan. Porque nosotros o ustedes son representantes o embajadoras de Cristo, no solo aquí en la iglesia, sino en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O solamente los días de culto cuando venimos a la iglesia? No, es donde quiera que nosotros vamos. Por eso nosotros tenemos que entender este concepto que estamos estudiando en esta hora. Muchos no lo quieren entender o muchos no lo quieren aceptar. Rehuyen aceptarlo. Bien, vamos a hablar hoy de un tema muy, pero muy delicado. A veces
los ministros no quieren ni hablar de él en sus respectivas iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que hablarlo porque está en la palabra del Señor. Y lo que está en la palabra, dice el libro de Apocalipsis que el que le quita o le añade a las palabras de este libro de la profecía, ¿qué va a pasar? Nosotros no podemos quitarle, ¿verdad? Estaríamos cayendo en ese grave error. Vamos a hablar un poquito acerca de las joyas en esta hora. Bien, cuando Jacob quiso hacer un pacto de fidelidad a Dios, óigalo bien, el patriarca Jacob, ¿cuál fue el llamado que le hizo a todos los miembros de su familia? ¿Ustedes recuerdan esa historia? Bien, vamos a ver qué hizo Jacob cuando él quiso hacer un pacto con el Señor. Y ojalá ese pacto con el Señor lo querramos hacer nosotros en esta mañana también. Génesis capítulo 35, versículo del 1 al 4 nos dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Ustedes han oído hablar de Betel, esa palabra es muy conocida en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben lo que significa Betel en hebreo? Significa casa de Dios. ¿Oyeron eso? Casa de Dios. O sea, cuando Jehová le da la orden a Jacob, prácticamente le está diciendo, levántate y sube ¿a qué? A la casa de Dios, a Betel. Y quédate allí y haz allí, ¿qué cosa? Un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el altar simbolizaba ¿qué cosa? El sacrificio del cordero. El evangelio en símbolos, en otras palabras. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió. ¿Están escuchando ustedes esos textos bíblicos? Prestemos mucha atención, por favor. Dice ahí, Jacob le dio la orden a toda su familia, a todos los miembros de su familia, que se levantaran y se quitaran, ¿qué cosa? ¿Qué debían de quitarse? Los dioses ajenos. ¿Acaso no eran ellos cristianos? ¿Acaso no profesaban ellos adorar al verdadero Dios? ¿Por qué Jacob les mandó a que se quitaran los dioses ajenos? Vamos a ver qué sigue diciendo el texto. En el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Cuáles eran esos dioses ajenos que ellos tenían? La joyería o las prendas que ellos tenían, las mujeres especialmente, en sus orejas, y también los hombres que tenían, y eran denominados dioses ajenos. Se los quitaron, se dedicaron al Señor en esa hora, y Jacob dice ahí que los escondió debajo de una encina. Bien, Éxodo 23, ¿qué nos dice? No tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Así que la Biblia es su propia intérprete. Tenemos que darnos cuenta de lo que dice la palabra del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda esa joyería o todos esos metales o todos esos aretes de las mujeres y de las personas de la familia de Jacob, dice la Biblia que eran llamados dioses ajenos. Bien. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la cautividad de una nación idólatra como Egipto, ¿qué quiso hacer Dios con ellos? ¿Se recuerdan cuando Israel fue sacado de Egipto, de la cautividad de Egipto? ¿Qué quiso hacer Dios con ellos? Bien, Éxodo 19 del 1 al 6, ¿qué nos dice? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y yo subrayo Egipto, ¿por qué? Porque Egipto era un país que pagano. Ellos habían estado esclavos por 400 años allí en Egipto y habían salido de esa cautividad egipcia, y cuando el Señor los saca a través del poder de su brazo extendido, dice que cuando ellos salieron, los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el mismo día
llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Veamos por favor el cuadro que estamos viendo allí en esos textos. Israel sale de la cautividad de Egipto, llega al monte Sinaí, donde nosotros sabemos que allí estaba manifestada la presencia de Jehová. Bien, ¿qué sucedió? Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Qué hermosas palabras. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el objetivo del Señor para con Israel? Que fuera un pueblo y una nación que santa. El Señor los sacó, los llevó hasta Sinaí, y de allí, a través de su siervo Moisés, quiso hacer un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel. Nosotros conocemos la historia. Israel contestó: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero ¿qué sucedió tiempo después? Nosotros conocemos los desarrollos de esta historia. Bien, así como Dios quiso hacer un pacto con el antiguo Israel en aquel entonces, el Señor quiere hacer un pacto con su iglesia en este tiempo en que vivimos, con nosotros en esta hora. El Señor quiere hacer ese pacto contigo en estos momentos. Con todos los años que pasaron como esclavos en Egipto, los israelitas habían adoptado todas las costumbres paganas de Egipto. ¿Cuál era una de ellas? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Éxodo 32, del 1 al 5 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos ¿qué? Dioses. ¿Se acuerda del texto que leímos acerca de Jacob? Cuando Dios le dice a Jacob: dile al pueblo, a tu familia, que dedique esos dioses ajenos. Dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué estaba sucediendo allí? Moisés se había ido, había subido al monte, había subido a entrevistarse con Jehová. Tardaba Moisés en bajar del monte. El pueblo de Israel se desesperó y se encargó de pedirle a Aarón que fuera y se levantara y le hicieran dioses para ellos adorarle. ¿Qué mentalidad tenía el pueblo de Israel todavía? Una mentalidad idolátrica, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué sigue diciendo el texto. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad ¿qué cosa? Los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Toda la joyería, nuevamente le dice Aarón a los israelitas: tráigalos, esos zarcillos de oro, tráigalos, los que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Entonces, dice el versículo 3, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello ¿qué cosa? Un becerro de fundición. Nosotros conocemos esa historia, no tenemos que entrar en detalles. ¿Qué hizo Aarón como producto de todo ese oro, de todos esos zarcillos, de toda esa joyería prácticamente que habían traído las mujeres de Israel, los hijos de Israel? ¿Hizo qué cosa? Un becerro de oro. Noten cómo termina la historia. Entonces dijeron, o sea, el pueblo de Israel, gritando, dijeron: Israel, estos son ¿qué? Tus dioses. ¿De dónde venía? ¿De qué fue hecho ese becerro? De esos dioses, de esa joyería que ellos habían traído, porque eran los dioses ajenos, como lo llama Jacob. Dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es terrible eso. Versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro
Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Qué terrible es. Hagamos fiesta. Qué increíble, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver una imagen. El pueblo de Israel se corrompió, empezaron a adorar ese becerro como producto que había salido de las joyas, del oro, y en fin, de todo lo que traía, la joyería que traía puesta el pueblo de Israel. Levantan ese becerro allí y comienzan a adorar ese becerro y atreverse a decir, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué horror, hermano. Vamos a leer esa nota ahí. Cuando los hijos de Israel pasaron el plato de la ofrenda, óigalo bien, ellos tenían suficiente joyería como para hacer un pequeño becerro. ¿Sí o no? Si hoy se pasara el plato en las iglesias de aquellos que profesan obedecer la palabra de Dios, creo que tendríamos suficiente oro como para hacer un elefante africano. Así que hoy yo creo que bastaría el oro, no para hacer un pequeño becerro, sino para hacer un elefante africano. Bien, ¿cuál fue la orden que le dio Jehová a Moisés después del incidente con el becerro de oro? Vamos a ver qué hizo. Voy a leer estos textos que vamos a leer a continuación. Los traje en otra versión diferente porque me gustaron, como decía la versión Dios habla hoy. Muchos de ustedes tienen esta versión en vuestras casas, pero vamos a ver qué le dijo Jehová a Moisés después del incidente del becerro de oro. Éxodo 33, 5 y 6, que nos dice: pues el Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas, ustedes son gente muy terca. Si yo estuviera entre ustedes, aún por un momento, terminaría por destruirlos. Imaginen lo que le dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel. Ustedes son tercos. Si yo sigo con ustedes, los voy a destruir. ¿Qué sigue? ¿Qué dice el versículo 6? Quítense ahora mismo sus joyas y ya veré entonces qué hacer con ustedes. Y así, a partir del monte Horeb, los israelitas dejaron de usar, ¿qué cosa? Sus joyas, sus dioses. Eso fue el llamado que el Señor les hizo a los israelitas en aquel entonces. Y es el mismo llamado que el Señor tal vez nos está haciendo a nosotros en esta hora. Quitémonos nuestros dioses ajenos, nuestras joyas, y sirvámosle al Señor como Él desea que le sirvamos. Cuando a Moisés se le dio la orden de edificar el tabernáculo, ¿qué tipo de ofrendas trajeron los israelitas para su edificación? ¿Se han preguntado o se han hecho esa pregunta alguna vez ustedes? Vamos a ver qué dice la Escritura. Éxodo 35, 21 y 22. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, o sea, el Señor, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. O sea que el pueblo de Israel, cuando recibió el llamado de parte de Moisés a través de Jehová, trajeron ofrenda ¿para qué cosa? Para la edificación del tabernáculo y también para las vestiduras de los sacerdotes o del sumo sacerdote, que eran vestiduras especiales. Ya de eso hablamos nosotros en el tema anterior. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Así que el pueblo de Israel tenía mucha joyería. Todo eso lo trajeron, esa ofrenda, ¿para qué? Para la edificación del tabernáculo de Jehová. Nosotros todavía tal vez guardamos oro en nuestras casas, todavía guardamos tal vez cadenas, brazaletes, anillos tal vez. No, que esto me lo dio mi abuelita, es un recuerdo. No, que esto era de mi mamá cuando se casó. Traigamos esa ofrenda y dediquémosla a la obra del Señor. Amén. Ustedes ven que van ustedes manejando por las ciudades o por las carreteras de esta gran ciudad, y a veces encontramos rótulos que dice compro oro. Ese oro hay que venderlo y dedicarlo a la obra del Señor. Amén. Así como el pueblo de Israel trajo ese oro para la edificación del tabernáculo en el desierto. Bien,
Vamos a hablar un poquito acerca de la historia o el trasfondo de las joyas, porque muchos de nosotros a veces no sabemos cómo entraron las joyas en la sociedad o en el mundo. Bien, la joya, óigalo bien, consiste en prendas ornamentales llevadas en el cuerpo, que generalmente se fabrican con piedras y metales preciosos, aunque también se pueden emplear materiales de menor valor. Entre los artículos de joyería cabe mencionar los brazaletes, collares, anillos, pendientes, así como ornamentos para el cabello, entre otros. La historia de las joyas es extensa, con diferentes usos según la cultura a la que pertenecen. Algunas han perdurado miles de años y han proporcionado conocimientos sobre cómo trabajaban antiguas culturas. Sigamos. Ahí podemos darnos cuenta de que muchas culturas antiguas usaban prendas, usaban joyas. Bien. Interesante, ¿verdad? Bien. Los primeros signos de manufactura de joyería, óigalo bien, fue en el antiguo ¿qué? Egipto, hace 3.000 a 5.000 años. ¿De dónde salieron los israelitas? Egipto. De Egipto. Ellos adoptaron toda esa costumbre pagana de Egipto. Los egipcios preferían la escasez y manejabilidad del oro sobre otros metales. En el periodo predinástico, las joyas comenzaron a simbolizar estatus y poder religioso en la comunidad. No solo eran llevadas por las clases ricas en vida, sino también en la muerte, formando parte del denominado ajuar funerario. Hace aproximadamente 4.000 años, la elaboración de joyas se convirtió en un oficio importante en ciudades como Sumeria y Akkad. Ahí están cuando los faraones de Egipto eran sepultados con todas sus joyas, con todo su oro, con todas sus riquezas. Bien, oiga lo que sigue diciendo. En Asiria, ¿en dónde? Asiria, tanto hombres como mujeres portaban grandes cantidades de joyas, incluidos amuletos, brazaletes para el bolsillo, pesados collares y sellos, para el tobillo diría. Brazaletes para el tobillo, pesados collares y sellos. Esta información usted lo puede encontrar en la enciclopedia, wikipedia.com. Interesante. Bien, yo creo que uno de los personajes, ¿verdad?, exageradamente que han promovido la joyería, y miren cómo brilla esas joyas, Mr. T o Mr. T, como se le conoce en español, ¿verdad? Este personaje, actor de Hollywood, era un poquito exagerado en promover o en exponer su amor por el oro, ¿verdad? Por la joyería. Bien, nosotros sabemos hoy que las joyas, los collares, bien, todos los pendientes están de moda, especialmente las mujeres hoy en día le llama mucho la atención promover o desfilar o bien mostrar todas estas cosas. De ciertas culturas paganas, como vemos allí, que usaban joyas o usaban prendas, en fin, en sus cuerpos. Estas eran culturas paganas, muchas de ellas, por eso la joyería, ya lo leímos ahí en la enciclopedia, tuvo su origen en una nación como Egipto, que era pagana, por supuesto. Hoy ha invadido el mundo en general y también está invadiendo la iglesia. Ahí podemos vernos, culturas bien, a lo exagerado y grotesco. O sea, de las culturas paganas a lo exagerado y ¿qué? ¿Han visto ustedes algo así? ¿Exagerado y grotesco? Bien, ¿qué ustedes creen? Exagerado y grotesco, ¿verdad?
Hoy la juventud ha llegado a niveles que nosotros nos alarmamos tal vez. El famoso piercing que le llaman en inglés, o el traspaso de sus órganos para ponerse objetos de metal en la lengua y en otras partes del cuerpo que tal vez no podríamos mostrar en esta iglesia, ¿verdad? La perforación de los órganos, especialmente en la juventud hoy, está de moda. Ustedes ven, por ejemplo, esa foto de la izquierda, esa joven, esto está de moda hoy en la juventud. La perforación de argollas en la carne de la espalda o en el estómago, en el torso, para pasarse un sinnúmero de hilos, diría yo, o de fibras, como adorno supuestamente, y eso lo están exhibiendo hoy la juventud. La lengua partida con un cierre metálico, o una perforación en la nariz. Y hay otros que llegan a un punto demasiado exagerados. O sea, de lo pagano a lo que, a lo grotesco, que nosotros a veces nos alarmamos, ¿verdad? Bien. Y como producto de esas perforaciones, muchas personas han desarrollado enfermedades o infecciones en sus órganos, en la boca, en las orejas, en fin, en todos estos órganos del cuerpo. Vamos a hablar un poquito acerca de las inversiones pobres. ¿Qué tipo de inversiones nosotros estamos haciendo hoy? Los cristianos deben ser fieles mayordomos con el dinero que Dios les da la oportunidad de obtener. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Muchos profesos cristianos llevan tanto oro en sus cuerpos que con la venta de se podría edificar una iglesia completa en un campo misionero. Nuestro dinero debiera usarse para propagar el evangelio de salvación al mundo en una forma práctica y efectiva. Bien, Isaías 55:2 nos hace un llamado. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? ¿En qué nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿En algo que no es pan? Pan en la Biblia es símbolo de ¿qué? De la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El mundo hoy está hambriento por falta de este pan. Y las personas están invirtiendo grandes cantidades de dinero en oro o en alhajas, en joyas, y también los profesos cristianos, pero prefieren invertir o dar ese dinero y no invertirlo en la obra del Señor. Por eso dice ahí, ¿por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? Bien, Mateo 6:19-21, palabra de Jesús. No os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Ahí está. ¿Dónde tenemos nuestro corazón puesto? ¿En la riqueza de este mundo o en los tesoros del reino de los cielos? Nuestro dinero no debería ser invertido en joyas. Toda la joyería se derretirá cuando Cristo venga por segunda vez, y yo personalmente preferiría no estar usando ningún tipo de joyas cuando esto suceda. Lo único de valor que irá al cielo será personas transformadas. Amén. Eso es lo único de valor que va a ir al cielo. Santiago 5:3 que nos dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahí está, ¿en qué nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿En joyas? ¿En oro? Dice ahí que ese dinero
ese oro y esa plata están enmohecidos y van a devorar nuestras carnes en el día postrero. ¿Y qué diríamos de él? ¿Del qué? Del famoso anillo de compromiso. ¿Qué diríamos del anillo de compromiso? O el anillo matrimonial. Bien, el apoyo por el anillo de compromiso no se encuentra en ningún lugar en la Escritura. Usted no va a encontrar eso en ningún lugar en la Escritura. La Biblia no dice que algunos anillos pueden ser usados y otros no deberían ser usados. No lo dice así la Escritura. El uso de anillos de boda data de una tradición que viene del paganismo y desde entonces ha sido acogido y bautizado por el cristianismo. ¿Oyeron eso? Bien. Ustedes ven ahí esa foto que aparece ahí en pantalla. Cardenal John Henry Newman. ¿Quién fue el cardenal John Henry Newman? Fue un cardenal de la Iglesia Católica, por supuesto. Este hombre escribió un libro que ustedes lo pueden encontrar en la internet y lo pueden leer si así gustan. Este hombre escribió un libro, ahí está la portada del libro. El libro lleva como título Una composición en el desarrollo de la doctrina cristiana. Por supuesto, la doctrina católica. Y note lo que dice este hombre en este libro, óigalo bien, es sacado de un libro católico y noten lo que este cardenal escribió. El uso de templos y estos dedicados a santos en particular y adornados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas, velas, ofrendas votivas para la recuperación de la enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días de fiesta y las estaciones, el uso de calendarios, las procesiones, el sacramento, el anillo de matrimonio, el dar vuelta hacia el este, las imágenes en una fecha posterior, tal vez el canto eclesiástico, todas son de origen ¿qué? Pagano y santificadas por su adopción en la iglesia. Ahí está una composición en el desarrollo de la doctrina cristiana, la página 373, usted lo puede leer ahí. Un cardenal de la Iglesia Católica diciendo que el anillo de matrimonio es de origen pagano. Y entonces nosotros como cristianos queremos usar la excusa de que eso está siendo aprobado por el Señor. No porque la iglesia ya lo permite, no porque el pastor me dio el permiso, no porque la conferencia tal ya lo permite, pero eso podrá ser la conferencia tal, pero el Señor no lo manda en su palabra. Jesucristo es nuestro ejemplo en todo, ¿sí o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Debemos seguir el ejemplo de Cristo en todo? ¿Qué ustedes? Bien. Lucas 9:23, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos en muchas cosas. El cristiano no quiere negarse. Pero el Señor dice, si usted quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando nosotros vemos esa foto allí, ¿qué vemos allí en pantalla? Vemos a Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando murió por nosotros. ¿Qué sucedió cuando Cristo estaba siendo crucificado? Algo pasó allí, ¿ustedes recuerdan? No. Aparte de eso, sí, por supuesto, pero estamos hablando de hoy de nuestra apariencia exterior, el vestido y todo eso. Vamos a ver qué sucedió. Cuando Cristo fue crucificado, los soldados echaron suerte sobre sus vestidos, no sobre su joyería, porque Cristo no usaba ningún tipo de joyas. O si no, también hubiesen echado suerte sobre su joyería, sobre sus anillos, sobre sus brazaletes o sobre sus cadenas. ¿Estamos de acuerdo? Juan 2, 19, 23, 24, va a ver qué nos dice. Juan 19, 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron ¿qué cosa? Sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Si Cristo hubiese traído joyas,
brazaletes, anillos, cadenas, también hubiesen echado suerte sobre ellos. Pero Cristo no usaba joyas. Cristo está a la puerta del corazón, tocando nuestros corazones, apelando a cada uno de nosotros en esta hora. Yo sé que este tema es un tema que no se toca en las iglesias hoy. Es un tema tal vez muy delicado. Muchos lo consideran que es un poco ofensivo para algunas personas. Pero el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros. El Señor quiere que nosotros presentemos esto a la iglesia, porque es importante que el cristiano sea un embajador de Cristo donde quiera que Él va. Tal y como lo manda la palabra o la Escritura, las pautas que la Escritura ha marcado. En nuestro próximo estudio vamos a hablar de otros temas muy importantes. No hemos terminado todavía. Esta es la segunda parte. Vamos a abarcar otros temas que no hemos tocado. Pero Jesús sigue tocando la puerta de nuestros corazones para que nosotros abramos la puerta del corazón y dejemos entrar a Jesús, y que sea Cristo el que reine en nuestros corazones. Que sea Cristo el que nos muestre cómo nosotros debemos de vestirnos, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de comer, en fin, cómo debemos de vivir en un mundo donde lo único que vemos es perversión, pecado y maldad. Que el Señor te bendiga a ti en esta hora. Que podamos mirar solamente a Jesús, como dice la Escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. A Él es quien tenemos que mirar y a Él es quien tenemos que imitar. No al mundo, no a las modas del mundo, no a las cosas del mundo. Como decía la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que el Señor te bendiga en esta hora. Vamos a terminar con una palabra de oración y vamos a ir de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por darnos la oportunidad de darnos cuenta a la luz de su palabra de cómo el cristiano debe representar a Cristo en el mundo. Le rogamos, Padre, de que usted nos ayude a no ser rebeldes, a no desechar los consejos que hemos estudiado en esta hora y que podamos ponerlos en práctica en nuestra vida. Ayúdenos a ser fieles mayordomos del dinero que usted nos ha dado la oportunidad de obtener a través del trabajo, para que lo podamos invertir para la gloria y la honra de su santo nombre, para el adelantamiento de su obra en esta tierra y no para los deleites que el mundo ofrece. Padre Celestial, ayúdanos a ser cristianos humildes, sencillos, en nuestra forma de vestir, en nuestro comportamiento donde quiera que vayamos, y que podamos ser ejemplo, embajadores y luces en medio de las tinieblas en este mundo impío. Le damos las gracias, Señor, por su palabra en esta hora, por darnos la oportunidad de haber estudiado este importante estudio. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora.